Y ahora voy a dar paso a Guiomar, por vente para acá, te dejo el espacio. Guiomar es la gerente del Club de Calidad y tengo que decir que tenemos el placer de trabajar con ella en un proyecto también auspiciado por el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales de una red de empresas saludable aquí en Asturias, y en ese sentido decir que que aquí estáis acostumbrados a tener muy buen instituto asturiano y tenéis ahí el Club de Calidad dando, y parece que es habitual, pero no es tan habitual. Así que quiero ponerlo en valor porque es un proyecto súper bonito que se hace aquí en Asturias, que se reconoce y que hay que decir que es bastante excepcional. Así que dar las gracias a Guiomar y a Miriam por este proyecto y por confiar en nosotros para acompañarles en este viaje tan precioso. Y te cedo la palabra. Muchas gracias, Silvia. Bueno, hola, saludo a todos los que estáis en cámara, los que estáis aquí. La verdad que a veces se complica un poco, ¿no? Cuando se hace online y se hace presencial, el poder prestaros atención, digamos, a todos en lo que se suele decir ese contacto directo y visual. Yo quería agradecer pues, un poco lo que acaba de decir Silvia, ¿no? Un poco el Club de Calidad tiene suerte desde hace años de colaborar con Miriam, además a la que conozco desde hace muchos años por experiencias profesionales anteriores. El club tiene suerte de tener un gran equipo de trabajo, un equipo de trabajo joven y un equipo que tiene muchas ganas de hacer cosas diferentes y de salirse un poco de los cauces habituales, que realmente son muy creativas y son muy innovadoras. A veces yo, de hecho, muchas veces pongo el freno porque no creo que siempre se pueda poner todo lo que se les ocurre en marcha. Y suerte de haber conocido en el camino a Silvia, en este caso, y a todo su equipo, porque nos ayuda a poner en marcha la red de empresas saludables. La red de empresas saludables viene histórico, viene de hace tiempo y quiere poner un poco en valor lo que las empresas tienen que ir adaptando y esos cambios un poco que comentaba Silvia. Hoy vamos a poner el foco en diversidad, vamos a poner el foco en salud mental y vamos a poner un poco el foco en sostenibilidad e innovación social. Y lo vamos a hacer a través de 3 empresas, en este caso en cuestión de género no muy diversas, son 3 mujeres en cuanto a género sexual se refiere, no hemos hecho una gran variación en ese sentido, nos hemos centrado en 3 mujeres importantes, 3 mujeres que saben lo que hacen y que vamos a centrar un poco pues, el tiro en salud mental, ¿no? Porque quizá desde hace tiempo la salud mental, o antes quizá de la pandemia, yo creo que ahí hubo un pequeño hito que marcó un antes y un después. La salud mental la veíamos como un compartimento estanco, como algo que a veces nos pasaba, como algo que a veces nos afectaba, como una situación de estrés, una situación comprometida laboralmente, y eso hacía que en nuestra cabeza no entendiésemos lo que estaba pasando, que no estaba todo bien. Nos sometíamos a un proceso determinado de curación, en unos casos uno, en otros casos otro, y pensábamos que con eso ya estaba todo solucionado y que podíamos avanzar, incorporarnos de nuevo al mercado laboral, a nuestro día a día, y que eso había pasado, ¿no? Y al final creo que el tiempo nos ha dado o nos ha demostrado que eso no es así, que el tema de la salud mental es mucho más complicado de lo que aparentemente representa, que de hecho cuando detectamos que hay un problema de salud mental es porque probablemente ya tengamos un problema de salud física en la que se han cambiado muchos de nuestros biorritmos o muchas de nuestras variables, y a la que creo que desde las empresas debemos darle mucha importancia. Bueno, no me enrollo más, sobre todo porque sé que Silvia se pone nerviosa cuando no se cumplen los tiempos y ella tiene la capacidad de poder adaptar el discurso a menos tiempo porque habla muy rápido y su mente va más rápido todavía, pero no todas las personas tenemos esa capacidad. Es decir, yo si me pongo a hablar muy rápido no me entenderíais nada porque me trabaría constantemente. Bueno, pues eso, no me lío más, voy a presentar a las 3 personas que me acompañan hoy. En primer lugar, Sandra, de la entidad Aval, de la Asociación Benéfica Hospital Asilo de Luarca, que yo creo que lo ideal sería que nos acompañásemos y nos sentásemos todas. A Carmen, de Total Energies, que además es la entidad que hoy nos acoge para la mesa y para la jornada de hoy. Y bueno, pues en último lugar quiero contar con Sonia Oceransky, que nos va a acompañar también a lo largo de la jornada de hoy. Como os decía, bueno, yo creo que vamos a intentar hacer pues eso, una breve introducción de lo que cada una de las distintas empresas hacen y en lo que trabajan.
para poder tener conocimiento de sus buenas prácticas, de también un poco quizá como en alguna cosa se equivocaron y tuvieron que reconducir. Nosotros en el club muchas veces creemos que desde el error, por desgracia, se aprende mejor que desde el éxito y a veces hay que equivocarse para llegar a una buena conclusión. Empiezo por Sandra, si os parece bien. Sandra es la directora de la Asociación Benéfica Hospital Asilo de Luarca, de Aval, que además tenemos suerte de tenerla en la Junta Directiva del Club de Calidad. Es una gran empresa que hace una gran labor. Nosotros hace poco más de un año tuvimos oportunidad de visitar sus instalaciones y de visitar el trabajo que hacen. Ella ya va vinculada a esa empresa más de 18 años, si no me equivoco, primero como administradora y ahora como directora. Y es una empresa, es una pyme que se dedica principalmente al cuidado de las personas y al final el cuidado de las personas y de personas mayores, como es el caso, hace que todos los trabajadores pues tengan un desgaste bastante continuado. En vuestro caso, Sonia, sois eso, como decía, una entidad que os dedicáis a los cuidados y a la salud, que todo vuestro personal tiene que estar dando siempre el 100%, porque sois una pyme, no sois una gran empresa, tenéis los recursos limitados que tenéis. Y bueno, a mí me gustaría un poco conocer, porque bueno, pues ahí me he hecho un cable Silvia, de confesarlo, que vosotros a lo largo de la pandemia, que habéis sido un sector que además el sector sanitario tuvo muchos problemas en cuanto a medios, a nivel de EPIs y este tipo de cosas durante la pandemia. En vuestro caso tiene la dificultad añadida que trabajabais con personas mayores, que en este caso, bueno, pues las personas mayores pues eran especialmente vulnerables, ¿no?, en esa primera oleada fuerte del COVID, y eso a nivel individual a cada trabajador pues tuvo que afectarle mucho porque tenía lo de dentro de casa más el añadido del trabajo. En ese sentido, creo que habíais generado una especie de dinámicas que vosotros llamabais de autocuidado. Me gustaría un poco conocer o que nos explicaseis un poco qué hicisteis o cómo fuisteis evolucionando o cómo os empezasteis a dar cuenta de que había ciertos factores que teníais que ir un poco pensando o cuidando como novedad en esa parte, ¿no?, de salud mental. Bueno, buenas tardes a todos. Me tenéis que perdonar si de repente me muevo mucho y el micrófono no me sigue, porque yo esto de hablar con micrófono, bueno. Lo primero, muchísimas gracias a todo el mundo que está aquí y desde luego a todas las personas que organizaron esta jornada y sobre todo por darnos voz al mundo de los cuidados y por haberme invitado. Para mí es un orgullo representar a mi empresa y a mis personas, que al final somos un equipo humano y todo lo que nos rodea son personas. Voy a intentar hacer la introducción que tenía preparada y luego ya voy dando la respuesta y si no ya me vas corrigiendo. Bueno, primero para presentaros un poco el centro, yo trabajo en esa institución, es una institución centenaria, celebramos hace un par de años el 125 aniversario. Es una institución, una entidad benéfica con muchísimo arraigo en Luarca. El Hospital Asilo de Luarca se llama. Actualmente vivimos y convivimos allí 150 personas mayores y una media de 80 profesionales. Y bueno, la historia de este centro es pues muy bonita, porque tuvo una labor que de ahí le viene el sentido de pertenencia, que cuando haces las encuestas de clima, pues es el 100% de la plantilla los que tenemos un sentido de pertenencia radical con esta organización. Precisamente por esa labor social fue hospital de guerra, fue banco de sangre, fue orfanato, centro de infecciosos, y es en el año 1980 cuando ya se empieza a dedicar al cuidado de las personas mayores. Siempre digo que los orígenes fueron duros, fueron difíciles, porque y hay veces personas que cuando me hablan me dicen es que Hospital Asilo de Luarca es un nombre que es muy feo, es que dice poco, ¿no? Nosotros desde hace un tiempo le empezamos a llamar Aval Residencia, que son las siglas de Asociación Benéfica Hospital Asilo de Luarca, y ahí quedó. Pero claro, mi junta directiva, y yo ya estoy entrando en una edad en la que también me siento bueno, empatizo mucho con ellos, porque el término asilo es un término muy histórico. Tiene un valor social muy importante. Lo que pasa que, claro, hoy en día se lleva tanto esto de ponerles ese tipo de palabrejas inglesas y ese tipo de cosas modernillas, pero yo cada vez me voy haciendo más mayor, defiendo, y además me estoy contagiando mucho de mi gente, de mis mayores, perdón, que no se puede decir eso tampoco, de las personas mayores que no son mías. Bueno, me da igual. Al final, todos son modas de las épocas, pero yo cada día digo es que ese asilo hizo una labor muy importante. Yo siempre cuento la anécdota de que llevo allí 18 años y cuando era una niña pequeña yo iba al colegio de las monjas de al lado y me llevaban a la época de Reyes a darles regalos y a visitar a las personas mayores, y era terrible. Aquello a mí me generaba una vivencia horrorosa. Yo salía corriendo, llorando, desesperada. Bueno, pues siempre lo digo en todas las jornadas a las que voy, no sé qué hago allí.
18 años después, porque tampoco sé por qué aterricé allí. Lo que sé es que llegué allí y esto, la vena, o sea, la sangre entra por las venas y a mí me enganchó de una manera terrible. Entonces, bueno, a ver, la pandemia me cuesta muchísimo hablar de ella sin emocionarme. Entonces voy a intentar definir cómo... Bueno, yo siempre llevo. Da igual, y si lloro, lloré, punto y se acaba. Pero mira, la pandemia, nosotros lo que hicimos, yo digo, si lo tuviera que resumir, ¿en qué se resumiría? Pues os lo diría de verdad. En generar entornos de confianza y sobre todo dar esa seguridad a las personas, y luego todo ello estuvo aderezado de muchísima generosidad, de muchísima solidaridad y de muchísimo amor. Os lo puedo, y esto suena a lo mejor súper bonita, así de en plan, joder, esta es una friki. No, o sea, de verdad que yo, si me dicen, ¿y qué hicisteis? No lo sé. O sea, yo sé que a mi gente me entregué en cuerpo y alma. O sea, cuando había cosas, había dudas, les dije, chicas, o sea, perdonar, chicas, bueno, de aquellas teníamos, no sé si tendríamos un chico. O sea, esto es lo que hay, que yo no sé lo que tengo que hacer. Pero es verdad que yo empecé, bueno, pues desde ponerme un uniforme a la altura de ellas, a diseñarlo con mi hija, de en plan, todo lemas de una manera y de otra. De hecho, la entrada de la residencia hay un lema que salió de la pandemia, que es, somos aval, somos equipo, somos familia. ¿Qué pasa? Que yo a veces cuando hay a veces discrepancias con las familias o con quien sea, alguien que entra por la puerta y dice, vaya, a veces, qué chorrada esto de somos familia. En las empresas no se puede ser familia. ¿Perdón? ¿Alguien me lo va a decir a mí eso? Perdón. Vivimos una pandemia y claro que fuimos familia. Es que priorizamos nuestras vidas, o sea, las vidas de las personas mayores respecto a la vida de nuestras familias. Lo primero eran ellos. Yo me acuerdo en el colegio que me llamaba uno de los profesores y me decía, ay, ¿qué tal los niños? ¿Cómo van desde casa? Digo, no me importa. Mis hijos están sanos, están con su padre, están atendidos, están felices en su casa. Si pierden un año de estudio, mala suerte. Ya lo recuperarán, porque ahora mi prioridad son las personas mayores y mi gente. Eso estaba clarísimo. Entonces, lo que quise en todo momento, yo el primer día ya llamé al presidente y le dije, mira, tenemos que establecer una línea de comunicación totalmente transparente, inmediata y veraz, que la gente crea y en cuanto, va a haber un positivo, que sea el hospital así lo que diga, ¿hubo positivo o no hubo positivo? Y eso todos los días. Entonces, yo abrí 5 canales de comunicación como pudimos, porque, madre mía, yo en tecnología ni puñetera idea. Pero bueno, hicimos un canal de WhatsApp con las familias, otro canal de WhatsApp con los profesionales, otro canal con mis directivos, otro canal con la Asociación Lares Asturias, que es con la que, una asociación de residencias a la que pertenecemos. Y luego yo a todas las redes, en las redes sociales, un día sí que otro también, por la mañana, por la tarde, por la noche, me daba igual. Y me llamaban de la tele a la tele, me llamaban de la radio a la radio, y claro, alguien podía decir, ¿y esta por qué está todo el día en los medios? Porque yo quería que la gente entendiera que yo no tenía miedo a nada. O sea, cuando tienes la conciencia tranquila y das el 100 o el 1000 por 1000 que estábamos dando, no me pueden pedir más, a mí y a mi gente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que eso se contagió y entonces me vieron a mí tan a full que la gente no le tuve que decir qué hacer. Y fueron hiperfuertes. Yo no sé, es que no sé ni cómo, no sé cómo fuimos capaces. Otra de las cosas que fluyeron fue la creatividad y el ingenio. O sea, se jugaban, los mayores les montaron en las mesas estas que son para ayudarles a comer, pues a jugar al bingo con garbanzos en los pasillos, porque no podían salir de la habitación. Era una cosa... Entonces, yo lo resumiría básicamente en eso. Sí que es verdad que creo que en la pandemia, lo dimos todo y ahora estamos pagando las consecuencias, porque el tema es que la vida no nos dio tiempo a descansar, y a cuidarnos, y a curarnos. Y muchas veces cuando ahora veo el momento de la residencia, me gustó mucho lo que dijo antes Silvia, de que hay personas que se quedan pasmadas. Yo creo que estoy pasmada. Estoy pasmada así como diciendo, ¿por dónde me vienen? ¿Por dónde me vienen? Que ahora sí que esto sí que es esa pandemia, porque también escuché, después de la pandemia, que además de la COVID iba a haber un montón de pandemias invisibles. Yo la estoy viviendo porque estoy atolondrada. O sea, no sé de dónde me vienen los golpes. No sé, y de verdad que es que no asumo los cambios porque yo misma estoy como diciendo, uff. Entonces, todavía nos queda trabajo. ¿Yo qué hice con la pandemia? Bueno, a ver, a lo largo de los años, yo creo que en la residencia algunos factores estresantes fueron, primero, el mundo de los cuidados nunca se puso en valor, ¿vale? Nadie le dio valor, pero ya ni siquiera en nuestros hogares, ¿vale? Entonces llegas a una residencia donde poco menos ir a trabajar a una residencia era como, ahí va que te preste, ¿sabes? No tiene valor ninguno. Y pues es verdad que en ese momento, claro, pues ya los propios profesionales estaban haciendo una labor que estaba muy poco reconocida. Entonces eso también te genera a ti pues, una presión de decir, bueno, yo estoy aquí, pero realmente la formación, hace muchos años en la residencia la gente no estaba formada, era todo gente con categoría de limpiadoras y hubo que ir profesionalizando a estas personas. Llevamos un montón de años, esta trayectoria, yo llevo 18 años y en esa línea llevamos profesionalizando la organización, intentando poner yo sobre todo, uno de los requisitos fundamentales o de mis objetivos estratégicos era poner en valor a estas personas y darle a cada uno el significado que tenía. Intentamos abrir muchísimo la participación, es decir, nosotros vamos a hacer un grupo de decisiones y desde la de la limpieza, la lavandería, la cocina, en el plan estratégico nosotros trabajamos con un sistema de calidad que es el FQM, estamos ahora mismo recién renovado el sello.
Y es que hacemos grupos, el grupo de FQM era de 12 personas. El auditor ya me dijo, digo, pero chico, yo es que ahora estoy en el punto de que tanto di a opinar a todo el mundo que esto es una locura. Porque yo ya no sé, o sea, todo el mundo opina, pero ya de una manera loca debe ser como está el mundo. A lo loco de todo tipo de cosas. Y yo de verdad que por el momento no fui capaz de dar respuesta a todo, ¿eh? Entonces, bueno, ¿cuál es el otro factor importante? La vejez. ¿Quién da valor a la vejez? ¿Alguno queremos envejecer? Jolín, yo recuerdo, mira, a mí me crió mi abuela porque mis padres trabajaban. Entonces en mi casa mi abuela era una institución. O sea, lo que dijera mi abuela era sagrado. Y a mi abuela no le faltó el respeto nunca nadie. Entonces ella instauró en mi vida una serie de valores y a veces pienso que por eso estoy en la residencia, a costa de mi abuela, porque por otro motivo no creo. Bueno, instauró en mí una serie de valores y ese respeto, ese cuidado, ese amor a la familia. Es decir, eran entes de sabiduría y de muchísimo valor. Poco a poco esa velocidad de la que habla Silvia, que a mí me da mucho pavor, lleva a que todo es tan veloz y tenemos que adaptarnos tanto a todo, que ¿dónde va quedando la vejez? ¿Qué va produciendo la vejez? Un rechazo por parte de la sociedad y los vamos entendiendo y nosotros vamos entendiendo que vamos a convertirnos en cargas sociales. Podemos darle el nombre que queramos, ¿vale? Pero yo voy a veces a algunas ciudades y de hecho ahora yo soy rural, total. Rural, no porque trabaje en Luarca, sino porque vivo en un pueblo de 9 habitantes. O sea, que me convertí ya, dije, va, pues vamos a trabajar en Luarca, porque yo empecé a trabajar en Madrid, y en Madrid duró un año, iba para 2, pero al primero ya me morí. Y hoy cuando vine aquí, que tampoco es que venga a Oviedo, cada día lo rechazo más, moverme por... ¡Ay, madre! Me asustaba hasta los... Bueno, perdonad, no es como Paco Martínez Soria, pero esto que decía, ¡ay, qué aturdimiento! Claro, porque estoy en otro entorno, yo ahora estoy con las personas mayores y es esa calma, es otra dimensión un poco contraria a cómo evoluciona el mundo. Entonces yo, por ejemplo, que digo, bueno, yo ya que soy una profesional de esto, voy a llegar a mi casa y voy a intentar facilitar esa incorporación, porque mira, otro de los factores, ya que la vejez se rechaza, digo, las familias. Las familias cuando llegan a la residencia llegan totalmente extenuadas, sobrepasadas a nivel incluso de salud mental. Muchas de ellas ya me dicen, mira, es que llevo a tratamiento, estoy con mi psiquiatra y a mí me aterroriza, porque tú quieres darle un enfoque de ayuda, de calma, y es que solo quieren que afrontes ese problema que tienen en ese momento y les queremos hacer muy partícipes y a veces es tal el dolor que tienen, porque yo digo que cuando tú vas a una residencia lo que duele es el corazón, no duele otra cosa. Porque lo mismo, si yo ahora pregunto aquí, oye, ¿cuántas personas querríais vivir en una residencia? Claro, a mí no me gusta nada en el mundo actual que estamos hablando de desinstitucionalizar a las personas mayores. Y yo digo, bueno, ahora estamos con el poder del lenguaje. ¿Ahora por qué utilizan ese término? ¿Vale? Porque al final me queréis decir, si los niños van a un colegio, hay una serie de normas. ¿Vale? Tú vas a una residencia, evidentemente, como en tu casa no vas a estar, ya lo sé. Pero también en tu casa, si vives en un edificio, hay unas normas comunitarias. ¿Haces lo que te da la gana? No. Tendrás que no hacer ruido a partir de no sé qué hora de la noche. Coño, pues en la residencia, a partir de no sé qué hora de la noche, ni hagas ruido. Si dependes de otras personas, te vas a tener que acostar y si eres independiente, te acuestas cuando quieres. ¿Vale? Hay normas, claro que hay normas. Entonces no me gusta oír hablar de desinstitucionalizar, entre otras cosas, porque llevamos muchos años trabajando en, bueno, convertirlo en un hogar, vale, esa frase bonita, pero es lo que intentamos trabajar. Pero, jolín, al final intentamos, pues lo mismo nos pasa con las familias. Muchas veces no traen formación. Pero, y diréis, ¿y formación a las familias para qué? Bueno, pues porque aplicamos un modelo de cuidado que defiende mucho los valores de la ética, defiende mucho la singularidad de la persona, defiende que si tu padre es autónomo, a lo mejor toda la vida fuiste un hijo con temperamento, le dijiste, papá, pues estás ahí porque yo lo digo. Perdona, la residencia no. Y nos tenemos que enfrentar a las familias. ¿Vale? Yo tengo un caso que lo recuerdo siempre con un cariño terrible de un matrimonio que eran personas, bueno, pues con cierto grado de discapacidad o, bueno, vamos, que tenían bastantes problemas y se habían relacionado a su manera toda la vida pues como Dios quiso. Y entonces cuando la mujer empezó con problemas de demencia, el hombre no lo entendía, además yo es que le quería horrores a este hombre, y un día me dijo, es que esta mujer mía está tonta, voy a tener que dar ahí... Dije, por favor. Bueno, pues fue un caso que tuvimos que abordar desde el equipo interdisciplinar y decir, ¿cómo hacemos? Tuvimos que separar a ese matrimonio, enseñarle a ese señor, ponerle unas visitas reguladas para que entendiera la enfermedad de su mujer. Y esto las familias no lo entienden, porque claro, si te dicen que a tu padre y a tu madre 60 años juntos, que llevan viviendo 60 años, pues que les vamos a separar, ¿cómo lo vivís? Pues es un poco en plan de decir, perdona, es que pues los malos tratos, que eran cariñosos, es decir, bueno, vamos a ver, es que se puede, ¿sabes? Son historias que dices, ¿puede haber este riesgo? ¿Se puede aceptar? No. Pero ¿cómo lo trasladas eso? Porque, bueno, las generaciones de antes muchas eran machistas y yo no estoy diciendo lo que estoy diciendo, que a veces era muy complicado. Entonces, todo eso te da aprendizajes y, claro, cuando tú ya lo tienes tan trabajado, las familias, lo que digo, llegan extenuadas y entonces no te dan lugar a que tú intentes formarlas, queremos hacerlas partícipes. Y en el mundo que vivimos no tenemos tiempo casi para nada. Entonces, bueno, nosotros a nivel de técnicas, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, para intentar ayudar un poco a nuestros equipos, porque todo eso
que estuve contando genera muchísima presión, se nos exige muchísimo. Las familias cada vez son más exigentes, los mayores, es verdad que los mayores al final, que los tengo aquí, diréis, los tienen último plano. No, es que son personas, las que tenemos en las generaciones actuales, son personas muy resilientes. Y entonces, claro, son gente de guerra y de posguerra que son conformistas porque pasaron mucha necesidad. Pero las generaciones venideras vienen pisando fuerte y vienen exigiendo muchísimas cosas. Bueno, pues yo lo primero que estoy haciendo es, quise poner en valor a todo mi equipo de trabajo y hacerles entender que estamos aquí porque somos necesarios para la sociedad, somos un recurso necesario. Y el cuidado no vale cualquier persona para cuidar. Hoy estamos viviendo grandes crisis de que no tenemos profesionales para cuidar. Nosotros el verano pasado pasamos una crisis fortísima de falta de personal. Este mes de enero tuvimos otra crisis brutal. Y yo ya, es un nivel de presión muy difícil, porque yo no puedo desconectar a una persona mayor. Yo tengo esta capacidad, tengo 150 mayores, si me faltan 5 profesionales, tengo que seguir atendiendo a 150 mayores sin esos profesionales. Entonces, bueno, ahora mismo, por ejemplo, estamos en un momento de, como yo digo, como si fuéramos un acordeón, estamos desinflando el acordeón para ver qué pasa este verano y no tenemos la residencia llena. En un momento en que la sociedad es cuando más nos necesita, pues no podemos. Estamos trabajando muchísimo grupos de apoyo porque estamos bastante presionados, pero yo me declaro en primera persona a un nivel de presión que me encantaría pues tener respuestas para todo y poder dar las soluciones. Efectivamente, esta gente que tiene vocación la está empezando a perder porque dicen, pero vamos a ver, Sandra, llevamos un montón de años trabajando la atención centrada en la persona. Ahora se nos va toda por la borda, llega el verano y tienes que hacer todo de cualquier manera. Digo, chicas, pues, ¿cómo les explico? Digo, esto es lo que hay y tenemos que ver cómo lideramos ese cambio, cómo vemos dónde encontramos personal y personal que cuide bien, porque no vale cualquiera para cuidar, por más que toda la vida se haya hecho, no vale cualquiera para cuidar. Y hoy en día, a nuestro nivel, con los modelos de cuidados, llevamos formándonos, pues yo llevo 18 años, pues 18 años. Claro, cuando entra una persona que no está porque los ciclos formativos siguen estando un poco carentes, por ejemplo, de este modelo ACP, en algunos de ellos ni se habla, ni se le espera. Yo digo, bueno, pues que nos inviten a ir a hablar de este modelo para poder traer gente mucho más formada y que la brecha formativa en ese aspecto no sea tan grande. ¿Qué hacemos? Bueno, pues por ejemplo, yo a nivel de mi... ¿Voy bien? Vale. Bueno, pues nada, a nivel de mi cadena de responsabilidad lo que tenemos intentamos definir a través de lo que llamamos una técnica de las etiquetas de trato, pues igual que la ropa tiene etiquetas de trato, decir, oye, ¿cómo a cada uno de vosotros os gustaría ser tratada? De tal manera que los equipos ya nos leemos la etiqueta de trato de las compañeras y decimos, a mí, por ejemplo, ya me veis, pues no me pueden venir con una parsimonia a hablarme con un rollo de 3 horas. No, a mí se me claro, conciso y al grano, ¿sabes? Bueno, esto después se trabaja en unas reuniones express todos los lunes que tenemos en el equipo interdisciplinar, donde tienes un poco que decir también la organización de esa semana, qué cosas pasaron a lo largo de la semana que te generaron malestar, lo que decía un poco Silvia de esas líneas rojas de, mira, me hiciste sentir mal, yo sé que eres impulsiva, pero va. Y qué cosas bonitas de, pues a lo mejor llegué y no sé quién me dio un abrazo y no lo contaba con él y me nutrió un mogollón ese abrazo, ¿no? Esto pasa todas las semanas y luego cada 3 meses aproximadamente hacemos lo que llamamos esa reunión de las etiquetas de trato para actualizarlas y cada profesional establecer un plan de acción. Decir, oye, pues mira, yo soy, pues no soy calmada, ya me podéis ver, no soy una mujer calmada, pues oye, era menos calmada hace unos años, porque lo llevo trabajando y mucho, no penséis. Bueno, pues yo tengo que, mira, el mes que viene en junio tengo que ir con ese plan de acción a evidenciar el seguimiento y a decirles a mis compañeras, decirme qué veis vosotros que haya mejorado y yo decir, bueno, hice todo esto y no os he tenido resultados. Espero que ellas me lo digan. Y ahora mismo pues estamos haciendo grupos de apoyo, en este caso con Tania, que ya que está presente pues lo tengo que decir, estamos súper contentas y muchas veces porque intentábamos poner unas formaciones con una temática determinada y estamos viendo que lo que necesitamos es desahogar, que nos ayude a respirar. Estamos implementando un mogollón de técnicas que nos da en esas reuniones. La reunión interdisciplinar ya la empezamos con respiración, diciendo cómo vienes, cómo llegas hoy, cómo estás. Bueno, pues vine corriendo porque vestía a mis hijas, lo que sea. Lo siento, pero es la era de la escucha y estamos sobre todo haciendo escucha activa. ¿Qué pasa? Que se pierden no, se supone que estamos invirtiendo, pero a ver cómo convenzo yo de esa inversión. El otro día una reunión de las familias, con una familia concreto, con un caso concreto de una persona, tuve 7 profesionales en esa reunión. La reunión duró desde las 2:15 hasta las 4 de la tarde con todas sus hijas. Si me pongo a sumar horas, no empecé a cuantificar esas reuniones. Yo soy la directora y se supone que, bueno, tengo que decidir. Y yo digo, ¿merece la pena? Yo creo que sí. Es verdad que ahora mismo incluso yo tengo la cabeza un poco saturada, yo estoy atolondrada, te lo digo de verdad. Tengo la cabeza un poco porque ya escucho tanto que digo, ay Dios, ya no sé si soy objetiva, asertiva, no sé nada, tengo que ser tantas cosas, entonces estoy un poco pasmailla y viéndolas venir. Y no sé si hasta aquí yo ya... Muchas gracias de verdad. Gracias. Sí.
Gracias, Sandra. La verdad que, bueno, pues por si luego nos quedamos sin mucho tiempo, sí que me gustaría decir dos frases que creo que en tu conversación debemos remarcar, ¿no? Una es generar entornos de confianza y, sobre todo, un poco lo que decías, ¿no? En un entorno en el que la vejez no está reconocida, sino más bien es lo opuesto, ¿no? La rechazamos o parece que no la queremos ver o tener cerca. Pues porque da pena, porque duele, porque no nos gusta, cada uno por el motivo que sea. Y la otra es una frase que esta sí que de verdad me la voy a acuñar, esta te la copio para mí, que es la era de la escucha. Es muy bonita. Bueno, pues continuamos y vamos a dar paso, si os parece, a Carmen. Carmen, que bueno, además tenemos el lujo de que nos han cedido en Total Energies las instalaciones. Yo, por lo menos, de la época que conozco a Carmen y lo que he podido saber de su trayectoria profesional, estuvo casi siempre ligada a EDP España, si no me confundo, hasta que en el año 2020 hiciste ahí un cambio, un giro, siempre dentro de la energía, pero en otra compañía, y entró a trabajar en Total Energies. Carmen, desde tu punto de vista, o quizá lo que podríamos remarcar en tu visión, es un poco el cambio o la diferencia que puede haber de una empresa como la de Sandra, que aunque tiene bastantes trabajadores, no deja de ser considerada una pyme, a una empresa mucho más grande como la que es Total Energies. Una empresa que además tiene más de una sede, tiene muchísimos trabajadores deslocalizados, unos en un sitio, otros en otro, unos con un sistema de trabajo presencial, otros con un sistema de trabajo híbrido, otros en teletrabajo, diferentes ocupaciones, diferentes puestos. Bueno, yo creo que nos gustaría un poco ver o conocer desde tu punto de vista y tu día a día cómo se puede abordar todo el tema de la diversidad, de la salud mental, del cuidado o respeto, o quizá cuidado o no afectación, ¿no? a los problemas o incrementar los problemas de los trabajadores y trabajadoras que formamos parte de una compañía. Así que, bueno, cuando quieras. Muy bien. Bueno, qué importante todo lo que nos has comentado, y qué importante es también cuidar al cuidador, que también muchas veces se nos olvida. Así que tenéis un mérito extraordinario. Y bueno, trabajamos en entornos diferentes, pero hay muchos puntos en común, ¿no? Bueno, el primero es que sois una empresa centenaria. Nosotros acabamos de celebrar los 100 años hace un mes, y nos encontramos en pleno proceso de transformación, ¿no? Y una referencia que has dado, ¿no? Que es la adaptabilidad y el personalizar esos cuidados, esas etiquetas también de los cuidadores y demás, pues en eso estamos nosotros, ¿no? Somos diferentes, somos diversos, y no todo el mundo reacciona o no todo el mundo tiene unas necesidades iguales, y tenemos que ser capaces de adaptarnos, de ser flexibles, escuchar y escuchar, ¿no? Yo siempre digo, tenemos dos oídos o dos orejas y una sola boca, ¿no? Pues tenemos que hacer el doble de lo que decimos, ¿no? Escuchar el doble de lo que decimos. Y en ese caso, en Total Energies, con 2,5 millones de clientes que tenemos ahora, tenemos una excelencia en la atención al cliente, o eso es nuestro reto, y ese aprendizaje de la personalización de los servicios y de la atención al cliente la queremos también llevar para nuestros empleados, ¿no? Por contextualizar, no es que me haya fichado Total Energies, sino que EDP o Total Energies compró en 2020 una parte de EDP, y en esa adquisición 250 empleados de EDP nos sumamos a Total Energies. Fue un proceso complejo porque se dio en plena pandemia. Estábamos todos teletrabajando y teníamos la incertidumbre de qué va a pasar ahora, que viene otra multinacional, y qué va a pasar con nosotros, ¿no? Y tengo que decir que el equipo humano pues respondió fantásticamente bien. En plena pandemia, pues la energía es un servicio esencial,
y además, pues a veces el ser humano no tiene una parte negativa. Sufrimos un ciberataque también al poco de irnos todos a casa, y nuestra prioridad es que en todos los hogares hubiese energía y que todo siguiese funcionando, y se hizo un esfuerzo increíble, ¿no? Que al final es lo que dices, ¿no? Las personas comprometidas sacan lo mejor en los momentos más complejos, y eso no hizo falta tampoco decir nada, sino que todo el mundo dio lo mejor de sí. Y es verdad que durante todo este proceso de integración y demás, después de la pandemia y todos esos retos, pues también nos sentimos, el equipo también está cansado. A veces es lógico, ¿no?, esta velocidad que tenemos. Por contextualizar, TotalEnergies es una empresa, como decía, multinacional. Hablando de diversidad, pues está presente en más de 120 países. No sé cómo va, ahí estamos. Y está en plena transformación de su core, que era el negocio del petróleo y el gas, que ahora suena como, pues no, pues es el origen, ¿no? Y todos hemos ido en coche y todos hemos consumido todos los derivados del petróleo y el gas, y está en plena transformación para la descarbonización de la sociedad y la electrificación. Por eso es lo que significa nuestro logo, ¿no? Que pasamos del origen rojo, ¿no?, que puede ser el petróleo, hacia ese mundo verde y amarillo, y invirtiendo muchísimo. Ha sido el inversor en energía renovable en Europa el año pasado, ¿no? O sea, estamos en pleno proceso de transformación, pero esa transformación no se puede hacer sin las personas. Las personas son críticas fundamentales para conseguir este objetivo de ser una empresa multienergía y ser netos en emisión de CO2 en 2050. Estamos presentes, aparte de la diversidad que decía geográfica y diversidad de filiales y de líneas de negocio, en España estamos presentes también en toda la geografía, y con modelos diferentes, con modelos de presencialidad, como puede ser en las plantas de producción de Castejón, ¿no?, de producción de energía, en modelos híbridos. Aquí tenemos un 50% de teletrabajo flexible, ¿no?, y modelos también de home office, ¿no? Tenemos comerciales por toda España para poder dar servicio a nuestros clientes, y gestionar ese entorno flexible pues también es un reto a veces, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues confiamos o tomamos todas nuestras decisiones basadas en nuestros valores fundamentales, que es lo que crea cultura, y no es de palabras, sino que todo lo que hacemos lo hacemos orientado en esto. Entonces, el primer valor es la seguridad en todos los contextos, incluida la seguridad psicológica. Ahora, porque parece que la física, como nos decía Silvia, ¿no?, parece que ya todos estamos concienciados en todas las medidas de prevención, tenemos una normativa en España, tenemos organismos que nos ayudan a ello, y ahora el reto es esa seguridad psicológica, ¿no? Y el segundo valor que tenemos dentro de TotalEnergies a nivel mundial es el respeto al otro, el respeto a los demás. Crear esos entornos inclusivos, crear esos entornos de escucha y de respeto, y que todo el mundo se sienta libre para poder dar sus opiniones y aportar el valor, ¿no? Si tenemos esos 2 millones de clientes que os comentaba en España, pues qué riqueza poder contar también con una diversidad en la plantilla que pueda entender esas necesidades y aportar esas ideas. Por haceros una idea, somos 1.200 trabajadores en España. De esos 1.200, unos 240 estamos aquí en Asturias, y tenemos un 51% de mujeres, 49% de hombres, y ese mismo porcentaje se repite tanto a los niveles de gestión, de managers, como a nivel de dirección. Estos valores que activamos, seguridad y respeto, pues nos permiten tener unos ratios que, como decía, al final las empresas también tenemos que ser capaces de generar valor. Pero hay algunos ratios que nos dicen que las cosas pueden ir bien o mal, ¿no? Y uno es, por ejemplo, el porcentaje de absentismo. Pues tenemos un porcentaje de absentismo por debajo del 2%. Eso se hace gracias a medidas de flexibilidad, un compromiso real en temas de conciliación de vida profesional y laboral. Entonces, partiendo de estos valores y poniendo a nuestros empleados en el centro, como os decía,
pues tratamos de crear esos ambientes de inclusión y respetar la diversidad, y no es que lo digamos, es que lo medimos, es decir, le preguntamos anualmente a todos nuestros trabajadores si se sienten respetados, si realmente está balanceada su vida profesional y personal, y si no es así, tomamos medidas y ponemos en marcha plan de acción. Desde uno de estos medidas, ¿no? y es un compromiso ya desde el 2017, nuestro órgano mayor de decisión, que es el COMEX, decidió armonizar toda la política en cuanto a salud mental con estos ejes que estáis viendo aquí, que van muchos en función de sensibilización, de armonización, de formación, y crear unos espacios de seguridad, de escucha, para todos los empleados. Daros cuenta que el nivel a lo mejor de protección social o concienciación que podemos tener en España no es lo mismo que podemos tener en 130 países que podemos estar presentes, ¿no? Y a veces el recurso del petróleo y del gas está en países que tienen una situación complicada, y TotalEnergies se compromete a dar unos estándares de protección social y en cuanto a salud mental iguales en todos los países en los que está presente, ¿no? ¿En qué se materializa esto o qué hemos sacado, por ejemplo, este año en que estamos trabajando en base a los resultados de esas encuestas de clima y en base también a los estudios de riesgos psicosociales, ¿no? Pues estos planes de acción a nivel mundial tenemos este plan que llamamos We Care Together, nos cuidamos juntos, que tiene estos 4 ejes que estáis viendo. Uno es toda la parte de protección social, y no voy a entrar en detalles, pero pues que tener un seguro de vida a todos los empleados de TotalEnergies a nivel mundial, contar con un plan de pensiones, que no todos los países, como decíamos, tienen un nivel de seguridad social como podemos tener en España. Bueno, pues es un compromiso global, no todo lo que es la protección social. El otro es la parte de la salud, y haciendo mucho hincapié en toda la salud mental, que os voy a contar ahora mismo. La otra es la esfera familiar. No somos personas aisladas, somos la globalidad de lo que nos rodea, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en España estamos comprometidos, somos empresa familiarmente responsable, con muchas medidas para intentar esa conciliación, esa flexibilización y esa adaptación a lo que necesita cada una de las personas en los momentos que lo necesita, porque también nuestra vida evoluciona y nuestras necesidades son diferentes, y lo que en un momento dado necesito, pues porque a lo mejor no tengo familia o no tengo carga familiar, en un momento dado tengo que cuidar a un mayor, o tengo que hacerme cargo de un menor, o cualquiera de las situaciones por las que podemos pasar cualquiera de nosotros, que somos todos personas y estamos rodeados de nuestra vida, es completa, ¿no? Es difícil separar a veces la laboral y la profesional. Y luego, por último, pues tenemos aquí el estar constantemente evolucionando las formas de trabajo y los espacios de trabajo, ¿no? Estas mismas oficinas pues ha sido una inversión muy importante, y lo que queremos es, decíamos, competir con el confort del hogar, ¿no? O sea, hacer un espacio que tengas ganas de venir a trabajar, tengas ganas de interactuar. Creemos que es muy importante crear estos espacios porque en el cara a cara y en el día a día es cuando generamos esa empatía, activamos nuestras neuronas espejo, aprendemos unos de otros, aprovechamos la inteligencia colectiva y muchas veces conseguimos solucionar conflictos porque nos conocemos y sabemos lo que nos pasa a cada uno, o lo que le puede sentar mal a uno o no mal, y cómo abordar los distintos temas. Para nosotros es muy importante esto, ¿no? Y es un reto cuando tenemos gente deslocalizada, como comentábamos, generar momentos de celebración como los 100 años, que nos juntamos todos en Madrid hace poquísimo, o hacer team buildings y celebrar juntos los éxitos, ¿no? O sea, buscamos esos espacios de estar juntos físicamente cada X tiempo, porque es fundamental generar esa empatía. Y otros medios de trabajo, pues os pongo un ejemplo y dime yo cómo voy de tiempo. Fatal.
Muy mal, pues ya está, acabando. Pues desde la pandemia seguro que os ha pasado a todos que se nos ha llenado la agenda de reuniones y la gente estaba desbordada. Decía, es que no tengo tiempo para trabajar, porque estoy saltando de reunión en reunión, que también es trabajo. Entonces, una de las actividades que implantamos a nivel mundial son los Green Fridays. Tenemos cada un viernes sí, un viernes no. Es un viernes sin reuniones, para que puedas planificar la semana que viene, para que desconectes el fin de semana y no pienses en todos esos to-dos que no has podido hacer y que dediques ese momento de reflexión. Entonces, los viernes, los Green Fridays, está prohibido tener reuniones y, bueno, son tiempos de concentrarse en una práctica, por ejemplo, ¿no? Bueno, a nivel de sistema global que tenemos para balance y para tema de salud mental y riesgos psicosociales, lo que decíamos, la personalización, tenemos soluciones individuales, tenemos soluciones colectivas, un plan de acción que deriva del estudio de riesgos psicosociales y luego, sobre todo, generar esa escucha y ese soporte con formación. Para nosotros la figura del manager, el manager as a coach, es fundamental. Y luego, bueno, pues personalización en cuanto tenemos una plataforma, trabajamos con Ultelmed y ahí tienes también el autocuidado, ¿no? Es decir, puedes hacer tus tests para ver si tu calidad de sueño es buena, si tienes una situación de estrés determinada. Tenemos también un psicólogo 24/7, pero eso es a nivel individual, anónimo, seguridad, pero también a nivel global. Escuchamos y ponemos en marcha planes de acción, ¿vale? Y nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Pues mira, en este caso, ¿no? Y por intentar un poco resumir y fijar conceptos de cara a poder seguir avanzando, porque si no parece que todo se nos va a venir a la cabeza de golpe, vamos a empezar a mezclar las cosas, uno no sabe quién dijo lo otro. Me quedo con que hay que escuchar el doble de lo que decimos, que me gustó mucho la frase. Y a modo de resumen, yo creo que la gran labor que una empresa grande como la vuestra está haciendo en medidas de flexibilidad y conciliación, sobre todo por entender que los puestos de trabajo pueden ser más o menos iguales, pero las personas no somos iguales. Es decir, comentaba Silvia, una persona que esté 32 años en un mismo puesto de trabajo, ¿no? Vale, el puesto de trabajo puede ser el mismo, pero la persona no se parece en nada a la que entró. Entonces, todo este tipo de medidas de flexibilización, de conciliación, de poder poner ese tipo de test para evaluarse el psicólogo, no en todas las zonas geográficas se tienen los mismos derechos, no se tienen los mismos reconocimientos, no todo el mundo tiene por qué tener acceso a algo que para aquí es fundamental, que es tener una revisión médica obligatoria por el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, poner todo ese tipo de cosas en valor en una compañía tan grande desde arriba hacia abajo creo que es fundamental. Y eso se hace a base de escuchar lo que los demás te están demandando. Pues seguimos, que bueno, vamos bien de tiempo, ¿eh? No me mates, que vamos bien de tiempo. Yo que pensaba que ya teníamos mucho tiempo. Para acabar un poco, digamos, esta ronda inicial, ¿no? Y luego pasar a una fase de preguntas, bueno, pues o por mi parte o por la del público que está aquí con nosotros, porque entiendo que aquellas personas que están online, pues para no demorarnos mucho, pues si tienen alguna pregunta, mejor que nos la manden, intentamos circularizarla de otra forma, pero las preguntas serán para los que estáis aquí presencial. Pasamos contigo, Sonia. Sonia, bueno, yo quizá es un poco a la que menos conozco de las personas que me acompañan, pero sí que puedo poner en valor y decir que es una ponente de gran nivel, ¿no? Lleva más de 20 años asesorando en temas de alimentación energética y más de 30, que se dice pronto, hablando de alimentación, prevención y tratando de mejorar la salud de las personas. Es decir, o sea, es un gran compromiso hacia un tema que a ella le afecta y le preocupa especialmente. Supongo, Sonia, que tú irás percibiendo cada vez más en personas y en empresas que te llaman para mejorar su salud física, pero ¿suelen relacionar, por ejemplo, esa alimentación con la salud física? Entiendo que eso, yo creo que todos estamos más comprometidos, ¿no? La salud física, el deporte, y con la mental, ¿en qué punto están? Sí, se está empezando a relacionar ahora un poquito más, ¿no? Pero yo vengo precisamente a hablar de estos temas, de cómo cambiamos
últimamente estos paradigmas y cómo relacionamos la salud física con la mental, con algunos aspectos que quizás no son muy conocidos todavía, ¿no? Pero que han supuesto como una gran revolución científica en estos últimos años, porque hemos descubierto cosas muy sorprendentes del cuerpo humano, ¿no? Entonces, la relación de la alimentación con la salud mental muchas veces quedaba en algo quizás un poco más, bueno, pues estoy mal, ¿no?, emocionalmente y como lo demás. O como veo en las series americanas, me cojo un helado gigante de chocolate y me lo zampo de una sentada porque, yo qué sé, tengo problemas sentimentales con mi pareja, ¿no? Pero, o, bueno, pues tener en cuenta cómo nos relacionamos con la comida, qué relación tenemos con la comida, ¿no?, cómo la usamos a nivel emocional. Pues quizá esto sí que es una cosa que todo el mundo más o menos tiene claro, pero lo que no sabíamos es, por ejemplo, que tenemos muchas neuronas en nuestro intestino. O sea, cómo se relaciona el intestino con el cerebro y cómo se relaciona el corazón con el cerebro es algo que estamos empezando a darnos cuenta ahora de qué importante es y cómo marca la salud mental de las personas. Y de eso vengo a hablar porque es un cambio realmente en los paradigmas de salud, que tiene en cuenta una visión mucho más integral de la salud, ¿no?, de la persona. En ese sentido, bueno, cuando trabajábamos un poquito la presentación, me hablabas de la microbiota, ¿no? Porque yo, o sea, y además creo que se acordará que le decía, yo es que a mí me hablas de microbiota y me acuerdo de la vida es así, o sea, me imagino un virus caminando por el intestino. Y luego otra reflexión que me hacías es que somos seres simbiontes, y yo, como soy una friki de los dibujos animados y de ese tipo de cosas, me acordé de Venom de Marvel, entonces ya fue como la locura. Y creo que aquí ya me quedé y a partir de aquí te dejo hablar porque era todo como cada vez que me decías un nombre yo me iba a otra cosa más friki todavía. Bueno, yo me reconozco friki de la microbiota, ¿sí? O sea que en este sentido creo que somos dos buenas frikis, tú y yo. Y bueno, creo que paso a explicarlo un poquito, ¿no? Cuando digo seres simbiontes, que suena raro, ¿no?, si es una película de Marvel, pero no somos mutantes todavía, creo. Sí que es verdad que tenemos un órgano en nuestro cuerpo, que es la microbiota. Es un órgano nuevo, digamos, que afecta incluso a nuestras decisiones. Afecta mucho a nuestra salud emocional, ¿sí? Y afecta mucho a nuestra salud mental. Entonces, la microbiota, lo que antes se llamaba flora intestinal, está compuesta por bacterias, virus, protozoos, virus, bueno, diferentes organismos, microorganismos, vamos a hablar de microbios, microorganismos, que habitan principalmente en nuestro tracto digestivo, pero bueno, también están en todos otros órganos del cuerpo. Por ejemplo, el corazón tiene microbiota, además de neuronas, ¿sí? Todos nuestros órganos, sobre todo los que son vísceras, tienen microbiotas, tienen su microbiota específica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando tenemos una infección de orina, pues la microbiota de nuestra vejiga está alterada y esa microbiota se altera normalmente porque esa está comunicándose con la del intestino y la del intestino está también alterada, ¿sí? Entonces, cómo esto influye en nuestra salud mental también es interesante tenerlo en cuenta porque, de hecho, influye, ¿sí? Entonces tenemos, ¿sigo explicando? Vale. Bueno, aquí tenéis imágenes de lo que es la microbiota real de nuestro cuerpo, ¿no? Para que le pongamos, o sea, podemos tener la imagen de la vida así, ¿no? O de hace una vez en el cuerpo humano para las personas que somos más mayores, ¿no? Pero vamos, que estas son imágenes y cuando digo que somos seres simbiontes es porque tenemos más microbios en nuestro cuerpo que células, ¿sí? Tenemos 13 bacterias, vamos a hablar de bacterias sobre todo, por cada 10 células. Entonces, realmente, sí, que nadie corra. Sí. Sí. Entonces, de esta cantidad increíble de bacterias, o sea, somos bacterias andantes, por decirlo así, ¿sí?, que están en simbiosis. Cuando digo simbiosis, quiere decir que hay un beneficio mutuo, ¿sí? Somos organismos que nuestras células le dan cosas que les benefician a esos microorganismos y al revés, ¿sí? Entonces, pues cada persona tiene su microbiota particular, ¿sí? Son muchos microorganismos, son más de 10.000 especies diferentes. Ahora mismo se están
investigándose muchísimo y estamos encontrando cosas sorprendentes. Por ejemplo, hemos identificado, bueno, han identificado, yo me sumo al entusiasmo científico, pero no me sumo a la investigación, han identificado pues más de 10.000 familias, especies que son beneficiosas frente a 150 que son patógenas, ¿sí? Entonces, la microbiota tiene diferentes funciones, pero una muy importante, bueno, una que yo creo que más o menos hemos conocido en la pandemia, que es la relación que tiene con el sistema inmunológico, pero luego tiene muchas funciones también a nivel neurológico, ¿sí? Con lo cual, una alteración de la microbiota intestinal tiene efectos en nuestra salud de nuestro sistema nervioso, ¿vale? Porque están muy comunicados, ¿sí? Entonces, muchas veces, y bueno, también tiene efectos en la salud metabólica. Yo voy a pasar muy por encima, esto es un mundo súper apasionante para mí, ya sé que es raro, pero apasionante para mí, pero voy a pasar por encima y luego si queréis más preguntas, pues y si no, luego en el vino, pues también me podéis preguntar, ¿eh? Así porque entiendo que pues es una cosa un poco chocante. Esto es una imagen de microscopio de una microbiota, ¿no? No hay una microbiota ideal, pero sí que es cierto que cuanto más diversa es, mejor es. Por ejemplo, una recomendación para tener una microbiota diversa es salir a la naturaleza y estar en contacto con los microbios de la naturaleza, ¿sí? Tener animales también es una buena cosa para nuestra microbiota, por ejemplo, ¿sí? La microbiota de tu boca cambia cuando tú te besas con alguien, ¿sí? por poner un ejemplo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Han identificado hace poco una bacteria que las personas que la tienen no tienen caries. Entonces, si tú te besas con una persona que tiene, bueno, varias veces, tendría que ser. Creo que con una sola igual, o sea, con un piquito igual no, ¿vale? Pero vamos, quiero decir, si tú tienes una pareja, aunque sea temporal, ¿sí? Que tenga esa bacteria beneficiosa, pues ya no tienes más caries. Mira qué bien, ¿no? ¿Vale? Por decir algo positivo, porque claro, vemos microbios y es como que se nos saltan las alarmas, ¿no? Virus y tal, ¡buah! Pero no, o sea, las bacterias tienen sus múltiples funciones beneficiosas, ¿sí? Entonces, sí que vimos que cuando la pandemia, las personas que tenían más desequilibrada la microbiota fueron las que sufrieron las consecuencias más graves, ¿sí? O sea que el desequilibrio de la microbiota tiene mucho que ver con cuánto estoy de enfermo y qué enfermedad tengo, ¿sí? Y no sé si, bueno, me estoy saltando las preguntas que tú me ibas a hacer, ¿vale? Entonces, sí, vale, yo sigo, sí. Entonces, la disbiosis, que se llama ese término, es el desequilibrio de la microbiota. Como veis, tiene que ver con todas las enfermedades autoinmunes, con todas las alergias, tiene que ver con todas las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y tiene que ver con ansiedad, estrés, depresión y enfermedades neurodegenerativas también, ¿vale? Entonces, los mecanismos por los que se desequilibra la microbiota pueden ser múltiples y diversos, que no me voy a extender ahora, pero sí que es cierto que este desequilibrio tiene que ver con el 90%, hasta ahora sabemos que tiene que ver con el 90 o 95% de las enfermedades que existen. Entonces, ¿qué fue antes el huevo o la gallina? Pues no lo sabemos. No sabemos si nos desequilibramos primero la microbiota y luego desarrollamos la enfermedad, ¿sí? O la enfermedad desarrolla el desequilibrio de la microbiota. Pero el caso es que cuando se estudia, pues está claro que hay una relación, ¿sí? Entonces, en el caso que nos ocupa, que es el de la salud mental, ¿sí? Pues tiene que ver... No te quería yo que te movieras, pero bueno, vale. ¿Y por qué ocurre esto? Porque que es nuestro segundo cerebro, o sea, el intestino está inervado, ¿no? Tiene muchísimas neuronas, como acabo de decir, más de 100 millones de neuronas ahí en nuestro intestino, que es una barbaridad, ¿sí? Y está completamente conectado con nuestro cerebro, ¿sí? Se le llama, de hecho, el segundo cerebro, de manera que intercambian información a través del nervio vago en cuestión de décimas de segundo. Por eso, por ejemplo, cuando vivimos en una situación de mucho pánico, lo sentimos en las entrañas, por decirlo así. Lo estoy diciendo muy finamente, ¿no? Pero ya sabéis lo que quiero decir, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la comunicación que tienen. Y entonces, cuando nosotros tenemos una microbiota que está en equilibrio, que está saludable, pues tenemos una mejor salud, y cuando tenemos una microbiota desequilibrada, pues puede haber también alteraciones a nivel de salud mental, ¿sí? Porque el intestino es un órgano que regula muchas cosas diferentes, no solamente hace la digestión, sino que tiene también regulación hormonal. La regulación hormonal tiene mucho que ver con también el tema de la salud mental, ¿sí?
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en la edad de la menopausia, el que los ovarios dejen de producir hormonas produce un cambio en lo que es el sistema hormonal del cuerpo y eso produce en sí mismo una disbiosis de la microbiota. Y esa disbiosis de la microbiota en la edad de la menopausia produce problemas, por ejemplo, puede producir, por ejemplo, problemas de sentirse que estamos como en niebla mental. ¿Sí? Que no tenemos como mucha, que antes teníamos como más capacidad cognitiva y ahora no, y eso se debe al descenso de estrógenos que afecta muchísimo al cerebro y al cambio hormonal y por lo tanto de microbiota que se produce en esta edad, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces, bueno, pues tiene que ver, por ejemplo, que sepáis que el estrés, la ansiedad, la depresión, el trastorno del espectro autista, el Alzheimer, el Parkinson y muchísimas enfermedades neurodegenerativas tienen un perfil característico de disbiosis. Esto quiere decir, las personas que tienen ansiedad, que se está estudiando ahora, tienen una microbiota alterada en determinadas familias que las tienen mal y luego tienen determinadas familias patógenas que las tienen subidas de población, ¿sí? ¿Me estoy explicando bien? Sí. Entonces, ese es un patrón disbiótico, de disbiosis, que se corresponde con el estrés, con la ansiedad, por ejemplo. Otro con el autismo, otro con la depresión, ¿sí? Entonces hay un patrón. Entonces esto es interesante porque abre la vía a múltiples tratamientos, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso, por ejemplo, el Alzheimer sabemos que responde a un patrón de disbiosis determinado. De hecho, está mucho más relacionado con el estado de la microbiota y ahí ahora mismo se están abriendo muchas esperanzas de poder tratar esta enfermedad de otra manera, ¿no? Por ejemplo, se sabe que hay bacterias patógenas de la microbiota de la boca, que esa es importantísima también. La microbiota de la boca es única y específica, y la del intestino también, y la del estómago también, ¿sí? Cada órgano tiene su microbiota específica. Pero en el caso del Alzheimer y del Parkinson, se han encontrado bacterias patógenas de la boca, en el caso del Alzheimer, en el cerebro, y no se sabe muy bien si han llegado ahí porque ha habido una inflamación cerebral y entonces esa bacteria patógena que no tenía que estar allí, está allí y es la que está produciendo esa acumulación de placas de amiloide en el cerebro, ¿sí? Se está investigando esto. Entonces, bueno, voy a ir pasando, ¿vale? Esto ya lo comento. Lo que sí sabemos es que hay, muchas veces lo que hay es un cuadro de inflamación de base de nuestro intestino. Esta inflamación de nuestro intestino que hace que nuestro intestino esté como permeable, se correlaciona con que la barrera hematoencefálica del cerebro, que pensábamos que era impermeable a todo, también está permeable y entonces pasan toxinas y esto produce enfermedades, ¿sí? Y tiene un patrón típico en, pues claro, el estrés suele ser, digamos, no es nada beneficioso para ninguna de estas afecciones de la salud mental, por ejemplo, o enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Entonces, esta inflamación que produce esta niebla mental, pues afecta a nuestras decisiones, que decías tú, Sandra, ¿no? De que me estoy un poco pasmada, pero es que sepas que a lo mejor también se relaciona con la menopausia, ¿sí? Que es un tema que no se habla mucho, pero que realmente puede pasar también, ¿no? Y bueno, y el estrés, claramente, ¿no? Entonces, puede tener que ver con nuestras decisiones, puede tener que ver incluso con nuestras decisiones a la hora de comer, ¿sí? Porque hay, por ejemplo, personas que tienen un exceso de algunos microorganismos en su cuerpo y esos microorganismos te dicen dame azúcar, ¿no? Porque se alimentan está hablando de microorganismos que en exceso su población produce síntomas, ¿sí? Y estos microorganismos para crecer te dicen dame azúcar pero del refinado, no me des un arroz integral, no, dame de este azúcar añadido porque claro, quieren ese azúcar para sobrecrecer, para seguir ocupando el nicho ecológico que ocupan en el intestino. Entonces, a veces las decisiones incluso que tomamos respecto a lo que comemos tienen que ver con este desequilibrio de nuestra microbiota. Y muchas veces y esto produce descenso de algunos neurotransmisores como la serotonina, que esto, bueno, pues eso es lo que pasa, ¿no? De hecho, ya sabéis, por ejemplo, la depresión pues se trata con inhibidores de la recaptación de la serotonina, ¿no? Entonces, es importante
que sigamos produciendo serotonina a nivel intestinal, y para eso tenemos que volver a encontrar el equilibrio en el intestino. Y fijaros que todo el tiempo hablo del equilibrio porque para mí el tema de la microbiota no es matar mosquitos a cañonazos, es reequilibrar un ecosistema. ¿Sí? Es una cuestión de ecología. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El Helicobacter pylori es una bacteria que está en la microbiota de nuestro estómago. Normalmente por situación de mucho estrés se desequilibra y entonces crece y ya puede producir patologías graves y hay que tratarlo. Pero en realidad el enfoque sería hagamos algo con el estrés para reducir ese estrés, ¿no? Para aprender a gestionar este estrés, para que esa bacteria vuelva a su población en la que estaba ahí controladita en su sitio, ¿sí? Y no crezca y se reproduzca en nuestro intestino, en nuestro estómago, perdón. Sí, no sé si se me entiende lo que quiero decir. Entonces, es una cuestión de equilibrio, de tener en cuenta la ecología de nuestro cuerpo, ¿sí? Y de tener en cuenta que vivimos rodeados de seres microscópicos que tenemos que cuidar, los beneficiosos, claro, para que los patógenos estén a raya, ¿sí? Entonces es una cuestión de mantener el equilibrio. Y bueno, como veis, pues es una cosa que está bastante conocida ahora, ¿vale? Hay muchísimo consenso sobre esto. De hecho, ya hay protocolos de probióticos específicos para enfermedades de salud mental. Sí. Y ya lo voy a dejar aquí porque… Sí, vale, acabo. Vale. Bueno, sí, vale, me voy a pasar. Sí. Y bueno, y aquí, ¿qué podemos hacer para tener una microbiota buena? ¿Vale? ¿Qué os parece de estas 4 bases de la salud? ¿Qué os parece que sería la primera para tener en cuenta para tener una microbiota que tenga buena salud? Que esté sana y en equilibrio. La primera, lo del sueño. Bueno, es muy importante el sueño, un tema que trabajamos mucho en talleres porque es un tema sobre el que hace falta mucho trabajar. Sí. Pues yo de estas 4, ¿vale? Lo que os voy a contar, igual os sorprende mucho, es… Porque claro, yo hablo de tener en forma y en equilibrio la microbiota intestinal y tú piensas en alimentación, claro, en comida, ¿no? Sí. Vale, pues de estas 4, para mí la primera es aprender a gestionar el estrés. Porque tú puedes comer súper bien y dormir tus horas y tener la microbiota desequilibrada por el estrés. Entonces, aprender a gestionar el estrés, aprender inteligencia emocional, tener herramientas prácticas para trabajar todo eso, como hace Tania en sus talleres, esto es lo principal, ¿sí? Después, en segundo término, el ejercicio físico es lo que tiene más evidencia científica de que ayuda a mantener una microbiota equilibrada. ¿Sí? Fijaros qué cosa, ¿eh? Yo me quedé de piedra cuando leí los informes científicos, dije, porque yo le daba más importancia a la alimentación, pero es que el ejercicio físico es fundamental. La actividad física, el movimiento, pero también hacer ejercicio intenso, GIS y ejercicio de fuerza, ¿sí? En tercer lugar estaría el sueño, que el descanso sea reparador, dormir suficientes horas. Y en cuarto lugar estaría la alimentación, ¿sí? Entonces esto es un poco cambio de paradigma total, ¿sí? Entonces, patrones que se repiten en personas que tienen la salud mental afectada, y desde nuestra organización, ¿qué podemos hacer? Pues facilitar consejos y tratamientos personalizados, como decíamos aquí, escuchar a las personas, relacionar todo, porque somos un todo, ¿no? Y somos desde esta visión integrativa que concibe que la persona tiene toda su salud está relacionada, y bueno, por supuesto se tiene que acompañar con medidas organizativas que favorezcan esto, ¿no? Pues de horarios, de flexibilidad horaria, de conciliación, quiero decir, de contrato, que no sea precariedad, en fin, todo esto, claro, si lo otro no está, evidentemente esto sería empezar la casa por el tejado, pero cuando ya las organizaciones quieren hacer algo por la salud de sus personas trabajadoras, que vaya un poco más allá de cosas que a lo mejor ya tienen establecidas, pues pueden poner en marcha esos programas. Muchas gracias. Y de verdad, Sonia, tengo que decirte que no me reía por lo que estabas contando, sino porque no quiero saber cómo estoy yo. O sea, porque vamos, o sea, me lo salto todo, pero todo. No cumplo una, vamos, no la cumplo. Pero bueno, un poco lo que estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Pues yo creo que
que podemos poner... Bueno, es verdad que hay muchas cosas a comentar, sobre todo porque para mí es un tema totalmente desconocido, pero bueno, sí que creo que hoy nos vamos todos sabiendo o conociendo que tenemos un órgano nuevo que se llama microbiota, que yo voy a ver las películas de Marvel desde otro punto de vista diferente hasta el cómo las veía hasta ahora, y que el tema de salud mental no es solo un tema que afecte desde agentes externos, que sí, porque comentaste que el estrés y demás es importante y eso en muchos casos es un condicionante externo el que lo provoca, pero que hay muchas cosas internas a través pues, de un cuidado y de una calma y de unos hábitos correctos que nos pueden ayudar a estar mejor a todos, y sobre todo el que si todos los entendemos desde el punto de vista personal y profesional, pues entre todos creceremos y nos ayudaremos en ese sentido. Pues nada, muchísimas gracias a Sonia, muchísimas gracias a Carmen y muchísimas gracias a Sandra por acompañarnos hoy. Y damos paso a la siguiente ponencia.